Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días a todos. Hago este video debido a lo que les comentaba en clase y lo que ya no nos dio tiempo de ver, ¿ok? Entonces, pues bueno, este es sobre cómo realizar la gráfica de punto de equilibrio, ¿sale? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a irles escribiendo algunos puntos importantes a recordar del punto de equilibrio y en la siguiente diapositiva vamos a trazar una gráfica, ¿ok? Entonces, recordemos chicos que en el caso del punto de equilibrio, el punto de equilibrio es aquel momento en el que los ingresos son iguales a los costos, porque así nos quedamos en ceros, ¿ok? Nos quedamos en ceros. Entonces, si hablamos de que los ingresos son iguales a los costos, y aquí tenemos esto para resaltar un poco más, acuérdense, si es esta parte, entonces es importante que ustedes recuerden lo siguiente para las fórmulas. Entonces, los ingresos son iguales a los costos. Ahora, ¿cómo podemos saber los ingresos de una empresa? Los ingresos de una empresa ya lo vimos en clases anteriores y ese es donde los ingresos son iguales a el precio de venta por la cantidad vendida. ¿Cuáles son las iniciales de cada uno o cómo lo podemos abreviar? Pues son ingresos iguales a, acuérdense que lo abreviamos precio de venta con una P, y por la cantidad vendida siempre va a ser Q. Entonces mis ingresos son precio por cantidad vendida. Ahora vámonos a los costos, ¿ok? Entonces, estos costos, ¿cómo los vamos a calcular? Los costos, chicos, recuerden que están conformados por dos costos iniciales. Hablamos aquí de costos totales. Son iguales a mis costos fijos más mis costos variables. Esos son los dos costos que ya hemos visto, vimos 5, pero recuerden que hay que clasificarlos. Por ejemplo, en los costos fijos, que son los que no cambian, independiente de la producción, ahí podríamos poner los costos indirectos también, por ejemplo. En los costos variables, que son los que sí cambian, sí varían dependiendo de la producción, ahí pueden ser los costos directos que veíamos en la fabricación, en el caso del ejemplo de Bob Esponja que vimos en clase. Entonces, estos costos totales, ¿cómo los vamos a poder sacar traducido a pues sus iniciales? Ok, tenemos los costos totales son iguales a mis costos fijos, que acuérdense que es una CF, más mis costos variables. Estos costos variables, recuerden, son unitarios porque depende de cuántas unidades yo haga. Quiere decir que entonces estos costos variables sí los tenemos que multiplicar por la cantidad vendida, ¿ok? Entonces, costos variables por Q y así nos va a dar los costos totales. Estoy considerando el costo fijo como la renta de mi local, como el pago de la luz, que ya lo platicamos, el pago del agua, internet, más los costos variables. Por ejemplo, en los costos variables, si hablamos de las cangreburgers, un costo variable serían las hamburguesas o las carnes. Entonces, ¿cómo sabremos cuánto es el total? Pues son carnes por la cantidad que se produzca, ¿ok? Entonces, chicos, básicamente nosotros tenemos lo siguiente traducido en las fórmulas, ¿ok? Vamos a bajarle tantito para que nos alcance en toda la pantalla y lo voy a poner con amarillo. Entonces, nuestro punto de equilibrio es igual a, de acuerdo a nuestra fórmula inicial en la que los ingresos, en la que los ingresos son iguales a los costos, nosotros sustituimos. Lo que nosotros multipliquemos de P por Q tiene que ser exactamente igual a mis costos fijos más mis costos variables por Q. ¿Por qué debería ser igual? Porque son los ingresos, que es la primera parte,
tiene que ser igual a los costos, ¿ok? Entonces, espero que no haya más dudas en esta parte. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sale? Entonces, tenemos esta diapositiva que está en cuadrícula y aquí me adelanté un poquito para que el video no fuera tan lento. Entonces, chicos, lo que nosotros vamos a hacer es una gráfica, ¿sale? Aquí tenemos nuestro eje X y nuestro eje Y, como en cualquier gráfica, que espero que no tengamos problemas ahí. En esta gráfica también hice ya una pequeña métrica, que bueno, ahorita vamos a darle un valor. Ahora, muy importante para que ustedes puedan estar graficando es que la distancia entre cada cuadrito de la métrica sea la misma. En este caso yo ocupé medio cuadro de mi tabla mayor. Entonces, chicos, para este caso, nosotros tenemos que sacar las coordenadas de los ingresos y los gastos, conforme la fórmula que ya vimos anteriormente. Entonces, chicos, si nosotros queremos sacar estas coordenadas, que recuerden, para que yo pueda hacer un trazo de una línea, necesito mínimo 2 puntos. Ya uno esos 2 puntos y ya se vuelve una línea. Entonces, vamos a trabajarla con esta parte, ¿sale? Para que nosotros podamos, bueno, vamos primero a los gastos, ya que tenemos aquí. Ok, entonces, los gastos, chicos, quedamos que son los costos fijos. Imaginemos que en nuestra gráfica nosotros tenemos ya esto predeterminado, ¿sale? Ok, chicos, entonces, pausé tantito y adelanté para poner la escala. Lo que hice aquí, chicos, fue más o menos ver de cómo están mis números para que yo pudiera tener una idea de qué escala poner. El error que siempre sucede aquí con nosotros es que nos equivocamos en la escala y por eso la gráfica ya queda muy rara, ¿no? Entonces, vean, de entrada yo vi que mis costos fijos son de 1000 pesos. Y recuerden que aquí me faltó esta parte, nosotros en el eje X que está aquí abajo, ¿qué es lo que vamos nosotros a graficar? Bueno, aquí en el eje X, lo voy a poner con otro color, vamos a graficar Q, siempre es la cantidad. Y en el eje Y, que es el vertical, nosotros vamos a graficar todo lo que tenga que ver con dinero o con moneda, ¿sale? Entonces, chicos, aquí mi primera recomendación antes de irnos a cualquier tipo de gráfica o a cualquier tipo de trazo es realizar el trazo de los costos fijos. Recuerden, los gastos ya vimos en la fórmula anterior que estaban realizados por los costos fijos más los costos variables. Si ya tenemos los costos fijos, sugiero de una vez trazarlos. Mis costos fijos son de 1000 pesos, por lo tanto me voy a donde dice 1000 y de ahí yo comienzo a trazarlo. Ahora, voy a extrapolar esta línea cuanto sea necesario, porque anteriormente me la dejaban como a medias. Entonces yo la voy a extrapolar. ¿Y por qué es así? Porque recuerden que los costos fijos no cambian, independiente de cuánto produzca. Es decir, si yo hago 50 unidades, va a ser el mismo costo fijo. Si yo hago 400 unidades, va a ser el mismo costo fijo. Entonces, hasta ahí tenemos nuestra primer línea. Ahora sí, en la parte de los ingresos, chicos, vamos a suponer que aquí en el cuadrito número 1 es como si nosotros tuviéramos el primer día que abre nuestra empresa, ¿ok? Entonces, este primer día, que voy a marcar aquí con rosa, este es el primer día de nuestra empresa, ¿sale? Y ahora, lo que voy a trazar con azul va a ser suponiendo que llegamos a nuestro punto de equilibrio, ¿ok? Si nosotros realizamos el ejercicio para obtener el punto de equilibrio, aquí lo tenemos, ¿sale? Recuerden que para el punto de equilibrio nosotros tenemos que dividir costos fijos entre el precio menos costo variable. De una vez hago el precio entre el costo variable. Precio 22 pesos menos 12 pesos del costo variable y son 10. ¿De cuántos son nuestros costos fijos? 1000 pesos. Por lo tanto serían 1000 pesos entre los 10, que es mi margen de contribución. Nuestro punto de equilibrio es de 100 unidades, ¿sale? Eso es muy importante
para que nosotros tomemos en cuenta. El punto de equilibrio es igual a 100 unidades, porque acuérdense que es lo que yo estoy calculando, las 100 unidades. Entonces, chicos, aquí en Q, cuando nosotros tengamos el punto de equilibrio en unidades, va a ser 100 unidades, ¿ok? Nuestros gastos, cuando nosotros lleguemos a, en este caso, X, pues también van a ser los mismos. Las mismas 100 unidades, ¿ok? Entonces, para nuestro primer día de apertura de la tienda, ¿cuántas unidades venderíamos o cuántas unidades tendríamos ya listas? El primer día nosotros tendríamos 0 unidades. Somos jóvenes emprendedores y estamos empezando. Y supongamos que al siguiente mes nosotros llegamos a nuestro punto de equilibrio, que son las 100 unidades, ¿ok? Ahora, mismo caso para los gastos. En los gastos, pues de igual forma vamos a tener 0 unidades porque es nuestro primer día de apertura de la tienda y no hemos hecho nada. Ahora, vámonos para sacar los ejes de las coordenadas de Y, ¿sale? Vamos en el caso de los ingresos. Esta pregunta ya la había hecho antes en clase, pero vamos a esta parte. Si Y, quedamos que son los ingresos, ¿de cuánto serían mis ingresos el primer día de apertura? Finalmente vuelven a ser de 0 porque no he vendido nada, entonces sigue siendo 0. Ahora sí, para el caso de mis ingresos, si yo estoy vendiendo 100 unidades a un precio de venta de 22, entonces ¿cuánto voy a tener? 22 pesos por 100 unidades vendidas, hablamos de 2.200 unidades. Entonces le anoto aquí 2.200 unidades. Y ahora, en el caso de los gastos, chicos, si yo tengo 0 unidades producidas, no puedo tener 0 gastos. Aún así tengo un gasto y va a ser el costo fijo que ya identifiqué aquí. Son 1.000 pesos. Recuerden que esto es en cantidad monetaria. Y entonces, mis gastos para cuando yo produzca 100 unidades, si no se acuerdan, de acuerdo a la fórmula, hablamos de gastos totales aquí. Nosotros podemos trabajar y sumarla. Serían, mis costos variables son 12 por, ¿cuántas unidades hicimos? 100. Entonces, hasta aquí son 1.200, pero además yo ya tengo los costos fijos que de por sí debo tener. Entonces son los 1.200 más las 1.000 unidades. Perdón, los 1.000 pesos de mis costos fijos. Por lo tanto, son 2.200. Si se fijan, estos 2.200 fueron iguales a los ingresos por 100 unidades producidas. Aquí está. Y esto viene de la fórmula que ya vimos con anterioridad. Entonces, ahora sí podemos empezar a trazar. Vamos a trazar nuevamente aquí mis ingresos. Entonces, mis ingresos, mi primer punto, que sería 0, 0, es decir, 0 en X y 0 en Y, va a estar aquí. Lo voy a dibujar aquí en grande, ¿sale? Luego, mi segundo punto. Ok, chicos, perdón por la edición. Entonces, aquí tenemos el primer punto y luego nos vamos al segundo punto que sería mi punto de equilibrio. En X vamos a tener 100 unidades, que está aquí, y en Y vamos a tener 2.200, que estaría más o menos por acá. ¿Ok? Entonces, chicos, aquí sería nuestra, voy a rehacerlo, nuestro punto. No, mejor así. Aquí sería nuestro otro punto. Entonces, lo que tendríamos que hacer ya en este momento es trazar la línea desde nuestro primer punto hasta el otro y lo importante es extrapolar la línea, es decir, alargarla todavía un poquito más. Ok. Vamos a trabajar en el siguiente video la última parte.